Ya, ya está. Bueno, muy buenas, muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Mi nombre es Néstor y conmigo vamos a llevar el curso de embriología en estas sesiones de asesoría. Vamos a empezar con el primer tema, que es genética médica. Y quiero preguntarles primero, ¿qué es la genética? ¿Alguien quisiera participar? Mm, Si desean, pueden hacerlo por el chat, no hay problema. ¿Qué es la genética? Dime, Gabriel. Gabriel. Ya, bueno, ¿me escucho? Sí, sí, sí. Ya, bueno, la genética es la rama de la biología de la ciencia, ¿no? Que estudia la herencia, la expresión, los genes y todo lo relacionado. Muy bien, Gabriel. Gracias. Entonces, como dijo nuestro compañero, bueno, si es que alguien quiere acotar algo, no hay problema, se levanta la mano y se le puede dar la palabra. Como dijo nuestro compañero Gabriel, la genética es una rama de la biología que va a estudiar la herencia y los genes. También va a estudiar las causas de las mutaciones de un gen y sus eventuales efectos, cómo es que pueden desencadenar, perdón, enfermedades genéticas. O sea, no solamente va a estudiar a la persona, sino también al grupo de personas y a su descendencia para evitar o predecir, por así decirlo, enfermedades genéticas de tipo numéricas o estructurales, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, esta va a tener algunas ramas que van a venir siendo, por ejemplo, una genética clásica, que es la genética mendeliana, la genética de hace muchos años. Luego viene la citogenética, que es de cada célula, ¿no? Sabemos que cada ser vivo está compuesto por una célula, perdón, por varias células, o al mínimo, al menos una. Y entonces la citogenética va a estudiar los genes de cada célula. Luego vamos a tener la genética molecular, que se va a encargar de estudiar las moléculas que conforman a los genes, ¿no? Ya sean, por así, a ver, ¿qué moléculas conforman a los genes? Serían el ADN y ARN, ¿verdad? Y estos a su vez están divididos en otras moléculas más chiquitas. Por ejemplo, la adenina, guanina, citosina, uracilo, timina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que estudia la genética molecular. Luego viene la genética bioquímica, genética poblacional, de comportamiento, de la inmunología, del desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todas estas ramas de la genética se confluyen para poder estudiarla a su totalidad y así, como digo, ser holística, ¿ok? Ser integral y estudiar al ser humano en su completo, cada uno por su rama. Luego, como sabemos, los genes no son pues míos nuevos y mis papás son distintos totalmente. No es así. A menos que seas adoptado, tú tienes algunos genes que tus papás también comparten. ¿Ok? Entonces, como vemos acá en esta imagen, la abuelita ha pasado genes a su hijo, no, o sea, el papá, y el papá ha pasado genes a su hijo, o sea, el nieto. ¿Ok? Entonces, algunos genes, al menos una parte significativa, han pasado de generación en generación y a este tipo de paso se le puede llamar traspaso genético, ¿no? De caracteres heredados. Entonces, son caracteres heredados. Y estos caracteres heredados se pueden mapear, por así decirlo, en este tipo de cuadros.
que se les denomina heredogramas. ¿Ok? Estos heredogramas sirven para que nosotros podamos, como decía, mapear o buscar la fuente de algunas enfermedades, eh, dependiendo del árbol genético o de la genealogía que tiene la persona. Ya, entonces no vamos a mapear a 10 personas, pues no, vamos a mapear a una sola porque es nuestro paciente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se le llama a nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente al que vamos a mapear se denomina propositus o probando. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, digamos que es esta persona, ¿ok? Que es ¿qué sería? Para mujer. Acá nos dice que es femenino, ¿ok? Entonces, circulito, femenino. Y acá, por ejemplo, vemos, hay un varón, ¿ok? Entonces, todos los que están pintados de rojito en este caso, se les, se indica que han sufrido la enfermedad o que sufren la enfermedad en un momento de su vida. Ok, como vemos acá al costado, tienen diferentes tipos de simbología para este tipo de mapas, de heredogramas. Más que nada lo van a ver en la parte de práctica, ok, pero vamos a estudiar un poquito. Igual siempre es bueno saberlo, porque yo he visto casos de hasta psicólogos que hacen estos tipos de heredogramas y pues nosotros como médicos tenemos que saberlos con mucha mayor razón. Entonces, por ejemplo, este es el papá, no, o sea, el abuelo, por así decirlo, y este ha tenido sus dos, perdón, tres hijos. Una hija, perdón, dos hijas y un hijo. Y los tres han salido con la mutación o con la patología genética. Pero el papá no ha tenido esta patología, lo que vemos acá no está pintado. En cambio, en la mamá sí. Entonces, es la mamá quien ha transmitido estos genes patógenos o de características especiales a sus hijos y estos a su vez lo han transmitido a sus generaciones. Eh, Acá vemos, por ejemplo, que solamente, a ver, así viéndolo así, este, digamos, a simple vista, ¿quiénes son los que transmiten? ¿Las madres o los padres? ¿No? En esta enfermedad mm, que estamos inventando, esta, la que está en naranja. ¿Quiénes son los que lo transmiten? ¿Los papás o la mamá? Porque acá vemos, por ejemplo, que la mamá es la que está infectada. Digamos que sea, no sé, daltonismo, ¿ya? No creo que sea el caso, pero digamos que es daltonismo. Entonces, la mamá tiene daltonismo y los transmite a sus tres hijos sin, sin saltarse ninguno. Y las mamás, o sea, las que son mujeres, ¿no? También lo transmiten a sus hijos sin saltarse ninguno, ¿ok? En cambio, el hijo que salió varón no lo transmite, ¿no? Vamos, acá está vacío, está blanquito. Entonces podemos decir que esta enfermedad es exclusiva de las mujeres. Eh, Vamos a verlo ya en las siguientes semanas, que hay enfermedades que son exclusivas de mujeres y que son varias, y hay exclusivos que son los hombres, y que se transmiten por el sexo, o sea, por el cromosoma sexual X o Y. ¿Ok? ¿Hasta esa parte está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Desean participar? Asumir que está todo claro. Igual, estoy viendo el chat, estoy viendo las manitos. Si desean participar, no, bueno, no hice. Bien, entonces vamos a tener acá lo que son los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Sabemos por biología que los cromosomas son unión de ADN más histonas. Pero ¿qué son estos cromosomas? Estos son
están condensados, ¿no? En su máxima, en su máxima capacidad de condensación, por así decirlo. O sea, como vemos acá en esta parte, cada cromosoma son, es un conjunto de ADN más histonas que están súper condensados, o sea, que están como ovillos de lana, ¿no? O sea, la lana, por así decirlo, es, o sea, como tal, la lana en la oveja es, pucha, es como lana, ¿no? Es como una bolsa así estirada. En cambio, en los cromosomas está muy unida, muy pegada y así condensada como si fuera una plastilina aplastada, ¿ok? Y es así como se ven los cromosomas. O sea, así como se forman los cromosomas. Entonces, en estos cromosomas vamos a tener dos formas o varias formas, ¿ok? Son clasificaciones que se le van a dar de acuerdo a la longitud de sus brazos. ¿Cuáles son los brazos de los cromosomas? Bueno, el brazo P, que está en la parte superior, y el brazo Q, que está en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, brazo P, brazo Q. Néstor, pero ¿cómo sé cuál es parte superior y cuál es parte inferior? Mira, vamos a tener varios tipos de cromosomas y así vamos a distinguirlos si es parte superior o inferior. Entonces, P superior, P, Q inferior. ¿Qué es lo que va a pasar con el brazo P? Como vemos en estas otras ilustraciones, el brazo P es el que se va a cortar, ¿ok? Y el brazo Q va a estar como que alargándose, ¿no? Eh, entonces, el brazo Q se va a alargar, mientras que el brazo P se va a cortar hasta hacerse muy chiquito y a veces hasta no verse. ¿Qué más? Todos estos cromosomas vamos a clasificarlos de acuerdo a la longitud de su centro. ¿Cómo se llama este centro? ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta estructura roja? ¿Alguien que se acuerda? El centrómero. Muy bien, Gabriel. Centro. ¿Ok? Entonces, vamos a clasificar estos cromosomas de acuerdo a sus centrómeros. Entonces, si el centrómero, perdón, está al medio, va a ser metacéntrico. ¿Ok? Entonces vamos a escribir acá metacéntrico. ¿Por qué metacéntrico? Porque el cromosoma está, perdón, porque el centrómero está en el medio. El brazo P y el brazo Q tienen la misma longitud y no se puede distinguir cuál es cuál. Ahora, ¿qué pasaría si es que el brazo P se termina o se acorta un poco? No anormalmente, sino de forma normal, y es así como existen los cromosomas. No de forma anormal, sería submetacéntrico. ¿Ok? Submetacéntrico, ¿por qué? Porque es sub, como que medio debajo, metacéntrico. ¿Ok? Submetacéntrico. Ambos son submetacéntricos. ¿Ok? ¿Y cuál es Esto también van a escuchar mucho en la práctica, que es ligeramente submetacéntrico. Esto es, no, perdón, ligeramente, ligeramente submetacéntrico. Bueno, y este otro sí es submetacéntrico completo. Y este último se le va a denominar acrocéntrico. Acrocéntrico. ¿Qué es lo que va a pasar con estos cromosomas acrocéntricos? Van a tener, acá no se ve bien, pero van a tener una estructura que se llama talo, ¿ok? Así medio chiquitito. Y unas bolitas acá que son satélites. ¿Para qué sirven estos? Para que no se termine de salir, ¿ok? El centrómero. O sea que sí o sí necesita un punto de unión y para eso sirven este talo y los satélites. Entonces, vamos a recapitular.
En el cromosoma metacéntrico, el brazo P y el brazo Q son de igual longitud. En el submetacéntrico, el brazo Q es de mayor longitud que el brazo P. Y el acrocéntrico, eh, el brazo P casi no existe, ¿ok? Y el brazo Q es el predominante, ¿ok? Ay, ¿qué fue? Ya. Entonces, teníamos ahí nuestros cromosomas. Acá, como vemos en esta microfotografía de barrido, tenemos nuestros cromosomas. Como vemos acá, hay distintos tipos de cromosomas que lo van a ver en la práctica, que se clasifican de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, este puede ser, perdón, vamos a escribirlo como le vamos un detalle. Acá. Este de acá puede ser un cromosoma del grupo A o primer grupo, los cuales son los más largos. Luego está en grupo B, que son un poquito más cortos, o grupo C, D, E, F, y por ahí están metidos también los cromosomas sexuales. ¿Ok? Entonces, estos cromosomas, cada uno y todos van a tener dos cromátidos. Néstor, ¿qué son las cromátidas? Habrán escuchado el término cromátidas hermanas. Las cromátidas son estos, ¿ok? O sea, como que uno de los dos palitos que existe. Una cromátida, otra cromátida. Por eso acá se menciona que son dos cromátidos, o cromátidas, por así decirlo. ¿Qué más? Van a tener telómeros. ¿Qué son los telómeros? Son estructuras que están en los ápices, ¿ok? De estos cromosomas y van a permitir la protección de los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un cromosoma está, por ejemplo, en una célula mitótica, vamos a dibujar ahí una célula mitótica, a ver. Mm, ok, entonces el cromosoma está por ahí, digamos, pongámoslo así, ok. La célula pues no está simplemente llena de esto, perdón, no está simplemente existiendo con dos cromosomas y punto, sino también tiene pues sus organelas, ¿no? Su aparato de Golgi, su retículo endoplasmático liso, su retículo endoplasmático rugoso, sus ribosomas, lisosomas, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pasa, sucede y acontece que existen enzimas que eliminan, ¿ok? ADN. Néstor, ¿cómo que lo eliminan? Literalmente lo borran, o sea, se lo cortan y ¡suas! Lo hacen a su mínima expresión. Entonces, ¿para qué sirven estos telómeros? Que vamos a dibujarlos acá como que unas bolitas azules. Los telómeros sirven para que, dependiendo de que si existe, o sea, para protección de de esta información genética. O sea que las puntas como que no sirven para casi nada. ¿Por qué? Porque son puramente para protección. O sea, si viene una proteína, no una enzima que elimina ADN, viene por acá, decimos, y llega acá, se va, digamos, comer solamente esta zona que es de azul y que dijimos que son los telómeros y que no sirven para nada o que no transcriben nada, porque sabemos que que los ADN, o que el ADN, transcribe a proteínas, ¿no? O sea, forma proteínas. Entonces, estas zonas azules no transcriben a ninguna proteína. Y hay un dicho muy curioso, ¿no? O bueno, es una realidad, creo, que en los cromosomas de personas mayores, los telómeros son mucho más cortos, ¿ok? Y cuando empiezan a cortarse demasiado, eh, empiezan a fallar las funciones celulares. ¿Por qué? Porque como sabemos, o sea, como acabamos de ver, ay, perdón, si se empieza a borrar mucho estos telómeros, ¿ok? Se borra, se borra, se borra, se borra, se borra, y empezamos a tocar ADN que sí transcribe a proteínas.
¿ok? Entonces, para eso sirve nuestro telómero, para la protección de estos cromosomas, ¿ok? Luego, vamos a tener a nuestro brazo corto, que dijimos que es el brazo P, ¿ok? Y nuestro brazo largo, que dijimos que es el Q, y en el centro tenemos, como dijo nuestro compañero Gabriel, el centrómero. ¿Qué es el centrómero? Pues también es parte, es como que, digamos, mm, un telómero, pero interno, ¿ok? O sea, son una parte de este centrómero, son este, cadenas de ADN que no transcriben a ninguna proteína. ¿Para qué? Para también evitar que por ahí se salga una cadena y ¡pum! Se borra y perdimos. Entonces, este centrómero también es parte de un tipo de cromatina que vamos a ver más adelante, ¿ok? Que no transcribe proteínas. Y a su alrededor, ¿ok? Se va a encontrar el cinetocoro. Néstor, ¿qué es el cinetocoro? Son proteínas, ¿ok? Que se unen al centrómero y estas van a permitir que el cinetocoro, perdón, que el centrómero se divida y así se forma una nueva célula de a partir de estas dos, ¿ok? Luego van a tener estas bandas, ¿ok? Que van a verla en la parte de práctica, pero las bandas sirven para que se pueda identificar al tipo de cromosoma y se pueda determinar qué tipo es, si es que está bien o si está mal. O sea, como que determinan el tipo de cromosoma. Luego vamos a ver la construcción secundaria, que es la parte de abajo, ¿sí? Que es otra construcción igual que el centrómero. Y por último vamos al satélite, que como le dije, permite, al igual que los telómeros, en la protección de los cromosomas. Bien, ahora vamos a ver sobre la nomenclatura de estos cromosomas. ¿Tienen alguna duda perdón, tienen alguna duda sobre esta parte? ¿Alguien quiere que repita algo? Tal vez. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces, si necesitan que repita y me lo dicen por favor por el chat o me lo hacen llegar al WhatsApp, que acá lo tengo. Ok, bien. Acá vamos a ver sobre la nomenclatura de cromosomas. Eh, Tal vez esto no queda muy claro en la clase teórica porque no se explica muy bien, pero acá yo les traigo una de estas fórmulas mágicas, ¿no? Las fórmulas cromosómicas, como vemos acá, comienzan siempre indicando el número total de cromosomas que posee el individuo. Hasta ahí. Entonces, si una persona o un varón normal posee 46, entonces siempre se pone 46. Seguido, como dice acá, seguido de una coma y la especificación expresa de los cromosomas sexuales que no tengan anomalías estructurales. Entonces sería XY. ¿Para qué se hace esto? Para determinar qué sexo es la persona y además cuántos cromosomas tiene. Por ejemplo, como vemos acá, para el varón normal va a tener 46 cromosomas, que es lo normal, habitual. Y acá va a tener coma XY. O sea, un cromosoma X, un cromosoma Y. Me acabo de dar cuenta de esto. Perdón. Este es 46, XX. Mujer normal sería 46XX. Entonces, un X y el otro X, que vamos a ver que solo uno de los dos se va a expresar. Entonces, siempre primero el número de cromosomas, coma, los cromosomas sexuales. Si es varón, si es mujer, y si tienen alguna deficiencia o están en un supernumerario, se le va a poner también ahí. ¿Ok? Como vemos acá abajo, los individuos que tienen uno o pocos cromosomas de más o menos se les llaman aneuploides. Entonces, ¿qué son los aneuploides? Son los individuos o las personas que tienen, digamos, un cromosoma más, un cromosoma menos. Esto sabemos que son trisomías,
pentasomías, monosomías, ¿no? Entonces, los aneuploides, como dice acá, no llegan a tener un genoma doble completo. ¿Qué sería un genoma doble completo? Que en vez de 46 tenga 92. No, esto sería un genoma doble completo. O sea que en vez de 46 cromosomas tenga 92. Chuta. Sí, ¿no? Sí, creo que es el doble. Eh, sí, 92. Eh, entonces, eso sería un diploide. Vamos a ponerlo acá, diploide. Pero Néstor, ¿hay células que son diploides? Sí, por ejemplo, las células hepáticas y el megacariocito, que es parte de eh, es precursor de las plaquetas. Hay células que sí son diploides hasta tetraploides, ¿ok? Pero para nosotros, para las células normales, somáticas de todo el cuerpo, máximo deberían ser, pues, tal vez trisomías o pentasomías, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Entonces, aneuploides que tienen más menos uno a 2 o 3 cromosomas. Vamos acá. Entonces, siguiendo la misma fórmula de acá arriba, tenemos el número de cromosomas que tiene la persona. O sea, por ejemplo, el síndrome de Down sería 47, coma, su sexo, o sea, sus cromosomas sexuales, que es 47XY, coma, el número o el claro, el sitio donde está, si es que no es en el cromosoma sexual, ¿dónde es que tiene el supernumerario de cromosomas? Entonces acá sería más 21, ¿ok? Por ejemplo, para el síndrome de Klinefelter es 47 XXY, ¿ok? ¿Cómo sería esto? 47 es el número de cromosomas totales que tiene y XXY se le pone porque sabemos que los Klinefelter tienen esta característica de su carizoma. ¿Qué sería, por ejemplo, para un síndrome de Turner? ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien quiere escribirlo? Para un síndrome de Turner. A ver, yo les digo. Sería 45, ok, coma, X. Muy bien, Gabriel. Sería 45X o podemos también ponerle acá, 0, ¿no? ¿Por qué? Porque los síndromes de Turner tienen un cromosoma menos en el par sexual. O sea, si esta mujer normal tiene 46, ok, un síndrome de Turner se le borra este X. O sea, no tiene. Entonces sería 45X. Nada más. Ok. Bueno, hasta ahí tenemos la nomenclatura de cromosomas, su estructura eh, y su clasificación. Ahora vamos a ver sus anomalías, porque estas son las que van a definir cómo es. Estas son las que van a definir el tipo eh, de recién nacido. Si es que sale bien o mal. Valga la redundancia. A ver, ya. Para esta parte voy a hacer hasta acá y me permiten un segundito porque voy a cambiar a la computadora para que se vea bien toda la animación. ¿Ok? Entonces voy a explicar acá al toque. Vamos a tener dos tipos de anomalías cromosómicas. Las primeras son las numéricas y las segundas son las estructurales. Las numéricas van a ser de número, ¿no? Por ejemplo, como decía acá, tenía 47 XXY. Esto claramente no es normal. ¿Por qué? Porque tiene un X de más, ¿no? ¿Ok? O tiene un cromosoma de más, sea X o sea Y, ¿ok? Entonces, también podemos encontrar a la pero penta X, que es el síndrome de penta X, que sería XXXXX. No, entonces tiene tres
X de más. Estas serían las anomalías cromosómicas numéricas, que serían euploidías y aneuploidías. Como ya le decía, las aneuploidías son las que tienen más o menos uno, 2 o hasta 5 cromosomas, 5 tal vez más, cromosomas de más. ¿Ok? Y las euploidías son las que tienen, eh, ¿cómo se dice? Múltiplos de 23. O sea, juegos cromosómicos completos. Por ejemplo, monoploidías, que es una persona normal, que es un solo juego cromosómico. En cambio, por ejemplo, poliploidías serían 3N, o sea, 69 XXX, por ejemplo. Y acá, como les decía, 92, ¿no? O sea, el doble, o en este caso el cuádruple. Ah, a ver, perdón, un momentito. Mm, Permítanme, voy a ver el link. Muy bien, ya. Eh, Retomando, las aneuploidías pueden ser oligosomías o polisomías. Oligosomías que son menos cromosomas y polisomías que son más de un cromosoma, ¿no? 2N+1, más 2, más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, por el lado de las anomalías cromosómicas estructurales, vamos a tener deleciones, que son cortes, ok, vamos a poner una tijerita aquí, que son cortes. Luego le son las inversiones, que es literalmente que el cromosoma se voltea. Vamos a tener las translocaciones, que es cuando una parte del cromosoma se gira al otro lado, que ahorita lo vamos a ver por las animaciones que están chéveres. Luego el cromosoma en anillo, las inserciones, las duplicaciones y los isocromosomas. ¿Ok? Esto lo vamos a ver un momentito. Entonces, vamos a ver sobre el origen de las anomalías numéricas. Sabemos que las células en las gónadas, ok, ya sea en el testículo o en el ovario, van a sufrir un proceso de meiosis. Un proceso de mitosis, es un proceso de mitosis modificado que permite la formación de células eh, sexuales, ¿no? Ya sea óvulo o espermatozoide. Entonces, tenemos acá una meiosis normal, ¿ok? Una meiosis normal que vamos a ver primero, acá la célula normal, ¿ok? Se divide en dos. Entonces, uno para cada uno y a su vez se divide en dos, uno para cada uno. Vamos a ponerle acá que es 2N, ¿ok? Este 2N se va a mantener acá, 2N y 2N. ¿Por qué? Porque va a tener al menos una copia de este cromosoma, ¿ok? De esta cosita que hemos puesto en el cuadradito. Cada uno de estos es el 2N. Acá en realidad pues tendría 4N, ¿ok? Pero para términos prácticos vamos a ponerle 2N nada más. ¿Por qué 2N? Porque está normal, ¿ok? El 2N siempre es normal. 2N normal, acá igual normal, normal. Y en la parte inferior, en el último, se va a dividir en solamente N, ¿ok? Entonces, así es como se va a formar ya, esto termina siendo un espermatozoide, ¿ok? O sea, los cuatro de acá abajito, van a terminar siendo espermatozoides o óvulos, en este caso. No creo que sean óvulos porque el óvulo, pues, como sabemos, termina solamente en uno. O sea, de estos cuatro, pues, suave, 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 y solamente este quedaría siendo óvulo. Por eso les digo que serían espermatozoides. Entonces, en una meiosis normal se da 2N en 2N
2n, 2n, y acá abajo nn. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se va el último n? Para que se junte, ¿no? Para que se junte óvulo con espermatozoide, n con n, ¿no? Este es n y este es n, y se da un 2n, que es una célula hermosa, bonita, preciosa, que en 9 meses terminará siendo un bebito. ¿Ok? ¿Y qué pasaría o qué pasa en las anomalías cromosómicas numéricas? Acá tenemos que en la meiosis uno no hay una no disyunción. Esa es la palabra clave, ¿ok? Para una anomalía cromosómica numérica. No disyunción. ¿Qué es la no disyunción? Como vemos acá, es la separación incorrecta, ¿no? De estos cromosomas. Entonces, acá era 2n y acá es 0 y acá sigue siendo 2n. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá 0, pues 0, 0, y acá abajo va a ser 2n y acá 2n. ¿Y qué pasaría? Vamos a ver acá. ¿Qué pasaría? Vamos a ponerlo casito. Si es que mi querido espermatozoide que tenemos por aquí, en vez de ser n normal, sería 2n. Entonces, sumamos. 2n más n saldría 3n. Ya esto ya es una trisomía, ¿no? Tiene un cromosoma de más. Porque normal sería 2n. Entonces, si ya tiene 3, pucha, ahí está un poco mal ya, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay dos momentos en los que se puede dar una no disyunción. Como vemos acá, puede ser en la primera división meiótica, ¿ok? O en la segunda división meiótica, que está aquí, no disyunción. Entonces, acá. eh, Vemos acá que en la primera, pues pasó normal, todo chévere. Pero en la segunda, aquí sí se formaron NN, ¿no? Pero en esta se formaron 2N y acá 0. ¿Y qué pasaría, ¿no? Volvemos aquí a nuestro caso. Si el óvulo está normal, pero que el espermatozoide que está acá es 0. Entonces solamente este nuevo ser se quedaría con 0, o perdón, con N, ¿no? ¿A qué puede dar pie esta modificación? Pues, por ejemplo, síndrome de Turner, que es que le falta un cromosoma, ¿no? Que sería 45,X. ¿Ok? Más o menos así es que se da. Ahora, ¿cómo es que llegan a darse las penta o los tetra? Pues simple y llanamente en esta no disyunción, vamos a ponerlo acá, en esta no disyunción que está acá, sea una doble no disyunción. Entonces, acá quedaría, digamos, 0 y acá quedaría 4n. ¿Ok? 4n más 1 serían 5n o síndrome penta X. ¿Ok? Más o menos es así que se daría estas anomalías numéricas. Ahora, para estas anomalías estructurales, permítame cambiar por favor un segundo a la computadora para que se pueda apreciar de manera correcta eh, estas animaciones que he puesto. ¿Sí? Un momentito, por favor. Ya. Ya chicos, nos quedamos acá. Estamos en que eh,
se dan estas anomalías numéricas. Y ahora vamos a ver las anomalías estructurales. Primero, las deleciones. Como les decía, las deleciones son cromosomas en los que se ha cortado una parte. Vamos a ver en esta zona que tenemos un cromosoma pues normal, feliz y de la vida, pero esta zona uno, ¿no? Se va, se cortó y ¡fum! Desapareció. Esto daría pie a qué cosas, pues anomalías en en la persona, puesto que le falta algunas proteínas. Tal vez esta persona es intolerante a la lactosa, tal vez a esta persona le falta, no sé, el cromosoma que codifica al ojo y sale sin ojo, ¿no? Entonces, algo así es lo que pasaría si es que si es que se elimina un cromosoma o se elimina una parte del cromosoma. Como sabemos, tiene dos ápices, por así decirlo, y si es una forma, si se corta de forma apical, sería una deleción terminal. Ahora, si partimos de la parte media, pues sería una deleción intersticial, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que la parte 5, ¿no? La zona 5 es la que que se está saliendo de este cromosoma de colores. En la parte del media vemos este cromosoma en anillo, ¿ok? Se da a partir de dos deleciones terminales. En la parte superior, en la parte amarilla, y en la parte inferior, la parte verde. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como van a mantener eh, un intento de unión, van a, o sea, es como que una goma, ¿no? Entonces, la parte de arriba se sale y la parte de abajo también. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como un imán, se van a unir entre estos dos y se van a pegar entre los dos. Eso es un cromosoma en anillo. Luego vamos a tener a las inversiones. Como les decía, las inversiones van a ser el cromosoma se voltea o una parte de este se va a voltear. Vamos a tener que son pericéntricas acá en esta zona, que están eh, pericéntricas se le denomina cuando están afectando el, el centrómero. Eh, Como vemos acá, la parte 3 y la parte 4 se están volteando. Las personas que tienen unas inversiones pericéntricas, ¿ok? Normalmente son con un fenotipo, o sea, con una imagen y una expresión normal, todo bacán. Pero ¿qué va a pasar en sus descendientes? Ya que tienen estas inversiones pericéntricas, puede terminar ocasionando que que eh, estos genes se transcriban mal y terminen pasando a sus generaciones otras enfermedades, ¿ok? O partes de estos genes no se transcriban de igual manera, puesto que están invertidos, ¿ok? Entonces, fenotipo normal de las personas con inversiones pericéntricas o paracéntricas, pero afectados están sus hijos. ¿Qué más? Tenemos también las inversiones paracéntricas, como vemos, que no afectan al centrómero, sino a lo que están la parte del brazo largo o brazo corto. ¿Qué más? Tenemos acá las translocaciones, ¿ok? Que se da entre dos cromosomas distintos. Eh, Acá tenemos una translocación recíproca, ¿ok? Que es cuando una parte de un cromosoma sale y se va al otro, ¿ok? Vemos acá, eh, estas personas, al igual que que las del que tienen inversiones, van a tener un fenotipo o una expresión genética normal, pero sus hijos van a tener una expresión genética algo rara o tal vez con alguna falla debido a estas translocaciones. Y una forma este, singular de estas translocaciones es una translocación robertsoniana, que es cuando dos ápices de estos cromosomas terminan eliminándose y dándose una translocación de tal forma que, como vemos acá, parece más una deleción, ¿no? Y una unión entre estos dos. También tenemos unas anomalías cromosómicas de origen, eh, perdón, de
estructura, que son las inserciones, que de un cromosoma sale e ingresa al otro, ¿ok? Al igual, siguen teniendo eh, las mismas proteínas, todo bacán, pero en la disyunción o en la mitosis o en la meiosis, y el traspaso de los genes a sus descendientes va a tener problemas. Al igual que en el isocromosoma, que la parte del brazo P puede eliminarse, ¿ok? Y al final termina de una mala disyunción. Eh, Deberíamos ver en este caso que una parte del brazo rojo y el brazo azul se van hacia un lado y si otra hacia el lado opuesto. Sin embargo, vemos que el brazo rojo se va solo con el rojo y el azul se vuelve solo con azul. Y esto pues es una formación de isocromosoma. Bien, bueno, eso es lo que le quería enseñar. Ahora sí, volvemos a la tablet para poder explicarles con más detalle. Bien, espero que se me escuche. Si está bien, espero. Si está algo malo o si no se me escucha, por favor, indíquenmelo en el chat. Bien, justo terminamos los isocromosomas y las inserciones. Ahora vamos a ver sobre lo que es el corpúsculo de Barr. En sus prácticas, lo verán, por el corpúsculo de Barr es como que un lunar, por así decirlo, dentro del núcleo de la célula. Y no solo de las células sexuales, sino en todas las células. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta científica que estamos viendo en blanco y negro, tan sonriente, se llama Mary Lyon. Vamos a ponerlo acá. Si quieren, ustedes lo buscan. Mary Lyon. Entonces, esta señora, eh, más o menos en la mediados del 1900, encontró que el gen CIST es responsable de que uno de los genes, perdón, una de las copias del cromosoma X se apague, ¿no? Digamos que tenemos eh, dos, dos genes X en las hembras. Bueno, no digamos, existen dos genes X en las hembras, o dos cromosomas X, como vamos acá, X, X, y no puede existir dos copias del mismo cromosoma. No sé si me dejo entender, porque si no habría una confusión, porque digamos, una proteína o un mensajero viene, no digamos, afuera de la célula, y dice, necesitamos tal, tal característica sexual. Entonces, como hay dos genes X, ¿a cuál va? A este, que es del papá, por así decirlo, vamos a decirlo, y este o este, que es de la mamá. ¿A cuál va? No tiene a cuál ir. Y al final, la característica que tiene que representar, pues al final no se representa. ¿Y qué termina pasando? Pues termina pasando, digamos, mm, claro, malformaciones. ¿Por qué? Porque el mensajero no tiene a quién ir si es que hay dos X iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Solo uno de estos X, sea este o sea este otro, se va a activar. El otro como que se elimina, pero no del todo. Entonces, vamos a ver que el corpúsculo de Barr es digamos que es este cromosoma X inactivo. Entonces, este cromosoma X inactivo va a terminar siendo el corpúsculo de Barr. ¿Ok? Entonces, recapitulando, cuando nace o cuando se forma una mujer, una hembra,
uno de los genes X se va a inactivar. ¿Por qué? Porque llámese el caso de que un mensajero o llega a una necesidad genética de utilizar un carácter que está en uno de los X o en los dos. Entonces no vas a saber si ir a este, no, o sea, al amarillo o al azul. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno de estos dos se va a apagar, ¿ok? No se va a eliminar porque se necesita para poder pasar la información genética de generación en generación, pero sí se va a inactivar y se va a formar como un corpúsculo de Barrow, como les decía, un lunar dentro del núcleo celular. Vamos a ver acá. Estas son células de un macho, ¿ok? Sea de la especie que sea, excepto en algunos marsupiales, si no me equivoco, pero no tienen ninguna formación electrodensa, ¿ok? Electrodensa significa que es muy oscura, ¿ok? Que se ve este microscopio que si no me equivoco no, no es de Barré. Ya, pero es el otro tipo de microscopía electrónica que no es la de Barré, ¿ok? Entonces, como vemos acá, no tiene ninguna formación en su borde, pero en cambio esto sí, y no solo es este, sino también acá, por ejemplo, vemos, digamos que es este, que está formado acá también, voy a ponerlo rojito, acá, acá, acá y acá. Como vemos, este está señalado, ¿ok? Entonces, este tipo de formaciones se les denomina corpúsculo de Barr y va a ser dado o se da gracias al gen CIST. Esto, anótenlo, es pregunta de examen. Gen CIST es el que permite la lionización o la formación del corpúsculo de Barr. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que tiene tres principios fundamentales, que es la cromatina sexual inactiva. Como les decía, son dos X. Se da más que nada en los individuos que tienen más de dos copias de X. Y claramente no tiene dos copias, pero X sí. Entonces, uno de estos dos, o este, el de la izquierda o la derecha, se va a formar en corpúsculo de Barr. Es aleatorio, ok, esto, quieren decirlo en claro, es aleatorio y puede ser tanto del padre como de la madre, y se da aproximadamente en el día 16 del desarrollo. Eh, no es que la célula pues decida, ah, no, esta generación toca al papá, esta generación toca a la mamá, no, es totalmente aleatorio. Tal vez hasta jamás por la aleatoriedad, jamás se representa el gen del padre, o que, claro, siempre se forma en corpúsculo de Barr, ¿ok? Porque es por aleatoriedad. Ahora, ¿cómo es que vamos a determinar? Tal vez nos pidan hallar el número de corpúsculos de Barr. ¿Y por qué? ¿Por qué el nombre corpúsculos de Barr? Porque sabemos que hay individuos que tienen más de dos x. O sea, en una célula con dos x hay un corpúsculo de Barr, ¿ok? Y en individuos que tienen más de dos x hay más corpúsculos de Barr. Acá lo vamos a explicar bonito. Bien, acá tenemos nuestro cariotipo. Sería 46XY. Esta célula que tiene 46XY, ¿tendrá corpúsculo de Barr? O en otras palabras, tiene más de dos copias de un mismo cromosoma, según lo que estamos viendo. No, ¿verdad? Entonces, esta célula que es de un macho no tiene corpúsculo de Barr. ¿Ok? Ahora, en esta parte, 45X0. ¿Esta célula tendrá corpúsculo de Barr? Pues veremos que tampoco. ¿Por qué? Porque solamente tiene una copia, ¿no? Si acá fuera X, ahí sí tendría corpúsculo de Barr, pero solo tiene una copia, así que no lo tiene. Ya casi vamos a empezar con eh, lo que son las demostraciones. Tendrá una copia,
o tendrá, perdón, copia tendrá un corpúsculo de Barr. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. Ya no, ¿por qué? ¿Alguien sabe decir? Oh, perdón, el que habló, ¿me podría decir por qué? Bueno, porque lo que se tiene en cuenta son el número de cromosomas X menos uno, ¿no? Y digamos acá solo tiene uno, entonces restando uno queda cero. Ujú, muy bien. Como les decía, se da la copia de un cromosoma X y como bien dice Gabriel, no tiene corpúsculo de Barr, puesto que no tiene dos copias de X, sino dos copias de Y. Y esto ya es otro tipo de patología, ¿ok? Entonces tampoco tiene corpúsculo de Barr. Y aquí, pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque como vemos acá tiene un X y acá dos X. Entonces esta célula, ya, tendrá por acá, vemos su cromatina normal, pero acá una cosita, ¿no? Como su lunar, en el borde, el corpúsculo de Barr. Por acá también 47XXY tiene dos copias y además una Y. Entonces, uno de estos se va a formar como corpúsculo de Barr. Aquí en 47XXX vamos a ver que se tiene dos corpúsculos de Barr. ¿Por qué? Oh, oh, perdón, perdón. ¿Por qué va a tener dos corpúsculos de Barr? Porque como les decía, el mensajero tiene que llegar a un solo corpúsculo, perdón, a un solo X. No puede buscar dos o más. Entonces, digamos así, ¿no? Este y este corpúsculos. El único que va a funcionar es este. Y acá pues vemos que este y este son los que se van a formar como corpúsculos. Entonces, ¿cuánto van a tener? Pues 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿hay una fórmula? Sí. Tienes que dejar solamente uno. Esa es la fórmula. Si tiene, no sé, 20X, dejas solo uno. ¿Y cuántos corpúsculos de Baray? 19. ¿Ok? Esa es la idea. Que solo haya un X. Y bueno, esto también va a tener variaciones. El corpúsculo de Barr puede cambiar. Puede haber uno que sea mayor a 0,7 micras, perdón, menor a 0,7 micras, o sea, sí, chiquitito, y uno que sea uno más de 1,2 micras, perdón. ¿Y qué es lo que significa esto? Puede ser por una deleción, como vemos hace un ratito, una deleción, que es un corte, ¿ya? Tal vez un cromosoma en anillo, cromosoma perdón, en anillo, o alguna otra patología. Y un corpúsculo de Barr en 1,2 micras, pues puede ser como vemos acá, a ver, pasamos. Ah, por ejemplo, una translocación, ¿no? Por ejemplo, una inversión o una inserción de otro gen dentro de este gen dentro de este cromosoma que se va a apagar, ¿ok? Entonces, se pueden dar estos casos, es importante que lo revisen y es importante que tengan en cuenta que también puede haber chiquitos y grandes debido a estas alteraciones cromosómicas estructurales. Allá. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere aportar algo que no ha quedado claro? No hay problema. Si me lo quieren enviar al WhatsApp o al chat de la llamada. Ok, bueno, vamos a continuar. Y con esto, si no me equivoco, sí, con esto vamos a ya terminar nuestra asesoría. Bien, los síndromes más comunes van a ser eh, estos síndromes. En un momento les voy a enviar una tabla,
que es, quizás ya la hayan visto, pero es importante recordar. Es un documento en el cual están los síndromes más comunes y su cariotipo. ¿Ok? Entonces, de nada sirve que yo, esto sí de recomendación, de nada sirve que yo les diga, sí, Turner tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, si ustedes, pues, no lo repasan bien. Porque más que nada estos síndromes necesitan ser repasados para que tal vez en el examen les digan paciente con epicanto, paciente con este cuello alado, tal vez mm, pata, ¿cómo se llama esto? Ah, se me fue el nombre. O es patizambo, etcétera. Y simplemente no se recuerda, ¿no? Entonces hay que siempre relacionarlo con una patología y tienen que revisarlo sí o sí. Así que, porfa, les voy a dar yo las características principales, ¿ok? Pero es más recomendable que ustedes lo revisen según el cuadro. Les voy a enviar en algunos minutos, terminando la asesoría. Ok, bien, permítame un momento. Ya, aquí está. Bien, entonces, vamos a empezar. Síndromes más comunes. El Turner 45X. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que son Turner? Solamente van a ser damas, ¿no? ¿Por qué? Porque el gen, perdón, el cromosoma X codifica para damas, ¿ok? Y si son dos, o sea, son 45X, 46XX, que termina siendo una mujer normal. Pero como es 45X, le faltan algunas proteínas, le faltan algunas, este, digamos así, complementos que necesita para poder crecer normalmente. Entonces, vamos a ver que tiene una estatura pequeña, ¿no? Vamos a ver que tiene una implantación baja del cuello. Sí, lo voy a pasar por el WhatsApp. Hubo un problema y no hay problema. Por esta semana, por esta asesoría, vamos a pasarlo todo por el WhatsApp. No te preocupes. Tiene una implantación baja del cuello. Vamos a tener un tórax en forma de escudo, o sea que es más amplio de lo normal. Vamos a tener unas mamilas separadas, no más separadas de lo normal. Normalmente tienen también problemas en el corazón, por ejemplo, la coartación aórtica. Una piel redundante, o sea que hay un exceso de piel. Vamos a ver que hay ovarios rudimentarios, o sea que no están funcionales. ¿Y qué significa esto? Que las personas con síndrome de Turner no pueden tener hijos. ¿Ok? ¿Qué más? Pueden tener un pigmento levemente alterado. Y bueno, algunas otras características que, como les digo, es mejor que las revisen ustedes mismos y lo relacionen con una imagen más gráfica. Luego tenemos el triple X, que normalmente es una dama normal, ¿ok? Pero como tiene, digamos así, que el corpúsculo de Barr que la salva, pues termina siendo una persona mm, con una disyunción meiótica alterada, como sabemos, pero sus características fenotípicas son normales. ¿Qué es lo que va a cambiar o qué es lo que va a pasar? Pues, como les decía en las otras, en las alteraciones cromosómicas, la persona puede ser normal, sin embargo, sus hijos o sus descendientes pueden terminar siendo alterados genéticamente por sus propias características, ¿no? Normalmente, como vemos acá, tiene 3X, este es el cromosoma que está sobrando. Son personas con una talla alta, ¿ok? Son muy altos. La mayoría son fértiles, un 15% más o menos son poco fértiles. Y pueden llegar a tener rasgos de esquizofrenia, psicosis y algunas alteraciones de carácter, por lo mismo que tienen una X más. Luego tenemos al Penta X, ¿ok? Que tiene una
una característica especial, que es esto. ¿Cómo se le va cómo se le va a llamar a ese tipo de pie o ese pie especial, por así decirlo? Se le denomina pie equinóvar, ¿ok? Normalmente está metido hacia adentro o tal vez acá puede tener una alteración en la rodilla y es es lateral, ¿ok? O sea, no hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, este pie equinóvaro es el cual va a terminar dándole la característica especial a estos personas con Penta X. Porque como les decía, normalmente son o nacen normales, pero pueden tener estas características eh, a lo largo de los años y en su genética, pues determina que sus hijos o sus descendientes tengan características singulares. Vamos a tener también al Klinefelter, que es 45XXY, que es producto de una mala disyunción, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Al tener un XX y un Y, se va a formar primero como si fuera una dama, ¿no? Por el XX, y el Y va a determinar caracteres sexuales de varón, por ejemplo, como eh, su rasgo este, masculino, que sería el pene, estaría atrofiado, puesto que no está muy o completamente desarrollado. Va a tener poco vello facial, va a tener una hipoplasia testicular o con azospermia o oligospermia. Hipoplasia, pues son testículos muy pequeños, un poco desarrollados, como les decía. Una azospermia o oligospermia significa que no, no, que no producen espermatozoides, o sea que son estériles o tienen muy pocos. También tienen un nivel de testosterona muy caído, son bajos niveles de testosterona, ¿ok? Tienen bajos niveles de testosterona y la mayoría tiene esto, que son ginecomastia, ¿ok? O pechos desarrollados. Tal vez no como los de una dama, como digamos una señorita de 20 a 30 años, ¿no? Pero sí son marcados. ¿Qué más? Va a tener un retardo mental moderado, o sea que no son pues retardados mentales incapaces totalmente, sino que sí pueden discernir y es otra característica, perdón, es que son altos, ¿ok? Tienen unos huesos muy alargados. Normalmente pueden llegar a ser mosaicos y me parece que esto no lo expliqué, que los mosaicos son como que una parte, digamos que esta es una persona, bueno, esto es una persona, pero una parte de sus células tiene, digamos, 47XXY y otra parte tiene 46XY. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Es que la persona en su formación, ¿no? En su formación de blastocisto a blastocele a mórula, ¿no? Formación de más células. Una de estas ha salido mal, ¿no? Ha estado fallada y esta se terminó replicándose. Entonces, en una zona del cuerpo, digamos acá el corazón, tal vez en los pulmones, tal vez en los pulmones o en algunos otros órganos, está mal desarrollado o tiene 47XXY, pero en otros órganos, digamos así, el estómago, está normal. Entonces, eso es un mosaico, ¿ok? Eh, y como les decía, muchos de estos síndromes pueden terminar siendo mosaicos. Más que nada, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Down, que ya lo hemos visto. Por último, si no me equivoco, estos dos síndromes. Sí. El síndrome de Fracaro, que son personas que tienen un retraso mental visible, ¿no? Como vemos en la imagen, son semejantes al Klinefelter, puesto que tienen estas uno 2 3 4X y un Y, ¿ok? Tienen una deficiencia mental, su peso
y estatura es baja al nacimiento, o sea, son muy pequeños al nacer. Tienen epicantos internos, eh, que son las esquinas de los ojos. Tienen hipertelorismo. ¿Qué significa esto? Que sus dos órbitas están muy separadas. Ese es el hipertelorismo. Un prognatismo mandibular, que su mandíbula está muy salida. Un cuello corto, como vemos acá. También tienen ginecomastia, que es una formación de las mamas. Hipogenitalismo, que es pues una poco desarrollo genital. Y bueno, una esperanza de vida normal, sin embargo, no tienen una calidad de vida óptima, ¿no? Luego tenemos el síndrome de Nuna. Aquí está. Normalmente una persona o un niño con Nuna se le denomina también el Turner masculino. Pasa que tiene características parecidas al de un Turner, ¿no? Por ejemplo, tienen pabellones auriculares con una implantación baja. Normalmente los pabellones auriculares están a la misma altura que los ojos, sin embargo en estos pues están un poco más abajo. También una implantación baja y normal es una implantación baja del cabello, o sea, a veces está un poco más retraído. Una estatura muy baja, un tórax en escudo, que es un tórax muy amplio. También pueden tener una cardiopatía congénita, o sea, un defecto en el corazón, como una estenosis pulmonar, o sea que la vena pulmonar está muy cerrada. Igual tienen hipogenitalismo y una criptorquidia que puede ser, que es básicamente una criptorquidia, que que los testículos no han descendido del todo y siguen dentro del abdomen o de la pelvis en este caso. ¿Ok? Y bien, bueno, como les decía, hubo un pequeño fallo en la computadora y no se guardó nada de lo que había hecho ayer. Me tendrán que disculpar por ahora. Eh, Muchas gracias por haber estado en esta primera asesoría. Voy a dejar de grabar porque ya hemos terminado. Y bien.